Bien, hermanos, entonces vamos a disponernos para primeramente orar al Señor, pidiéndole la dirección en esta hora. Luego vamos a tener la lectura de la palabra como es nuestra costumbre. Le voy a pedir a mi hermano Jesús que haga esta lectura para todos ahorita en Génesis capítulo 12 del verso 10 hasta el verso 20. Y después de la lectura tendremos otra oración y daremos paso a la exposición de la palabra del día de hoy. Entonces les pido a todos estar muy atentos, animados y buscar glorificar al Señor en su hogar para que nosotros podamos hacer todo para Él, no para nosotros, hacerlo todo para su gloria, no para nuestro propio placer o interés, sino todo porque Él lo ha ordenado. Oremos, Señor, te damos gracias por este día tan especial que nos permites juntarnos a través de este medio. Señor, tú sabes que te amamos y queremos en esta hora santificar tu nombre, glorificarte y en el nombre de Jesucristo, Señor, pedirte, Señor, no solamente que recibas nuestra gratitud por tantos beneficios, tantas bendiciones que hemos recibido, Señor, por sostenernos, porque aún en medio de las aflicciones, de la enfermedad, de las crisis económicas, aún en medio de las situaciones del país, del orden público, aún en medio de todo eso tú nos sostienes. Por eso te alabamos hoy y gracias por permitirnos reunirnos, aunque sea de esta forma virtual. No es nuestro deseo vernos de esta manera, pero sí sabemos que ha sido muy útil para que tu iglesia permanezca escuchando la palabra, para que tu iglesia en medio de toda esta pandemia y esta situación permanezca unida, Señor. Gracias también por el sitio que nos diste para congregarnos en el Pinar. Permite que podamos pronto volver a estar reunidos. Ya hemos logrado tener varias reuniones allí, pero permite que sea algo más permanente, que podamos juntos estar. Ayúdanos en todo a organizar, Señor, nuestras vidas, pues porque todos tenemos en este momento situaciones que nos obligan, oh Dios, a hacer las cosas de esta manera, buscando glorificarte, buscando cumplir, buscando ser obedientes y obviamente como tú lo dices en tu palabra, no dejándonos de congregarnos, porque muchos ya su costumbre, Señor, es ya no asistir, ya no ni siquiera conectarse, ni siquiera escuchar, y no solo en nuestra iglesia, sino en la iglesia local en el mundo que está siendo impactada, Señor. Por eso te rogamos que nos des un avivamiento, que nos animes para siempre estar dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, te pedimos en nombre de Jesucristo que nos guíes en esta hora, que nos muestres tu voluntad en la palabra como siempre, y que, Señor, esta palabra realmente penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, para comprender tu voluntad. Señor, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra, entonces le voy a pedir a mi hermano Jesús que haga esta lectura para todos en Génesis capítulo 12, el verso 10 al verso 20, hasta que finalice el capítulo 12. Mi hermano Jesús, por favor. Amén. Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer?
Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Amén. El Señor bendiga esta santa palabra leída por mi hermano Jesús. Oremos una vez más, hermanos. Amado Dios y Padre, esta palabra que hemos leído es tu palabra santa. Te alabamos por ella. Gracias por que podemos leerla un domingo, porque podemos, Señor, escudriñarla. Señor, gracias por sostenernos como iglesia. Y te pedimos en cuanto a esta palabra que nos ilumines, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que nos permitas comprender el plan tuyo eterno, Señor, que está implícito y explícito en las Sagradas Escrituras, Señor. Bendecimos tu nombre y nos quedamos delante de ti, Señor, atentos a tu palabra en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pues, hermanos, quería predicar hoy sin oxígeno, pero justo en el intermedio se me bajó la saturación, entonces no pude lograr mi propósito. Pero ya un día vamos a lograrlo y en la gracia del Señor podré resistir conversar o hablar un tiempo largo. Y la razón es porque al hablar estoy sacando el oxígeno del pulmón, entonces se me vacía. Entonces me toca estar con algo que me esté ayudando en esta tarea. Bueno, amados hermanos, amada iglesia, hoy por la gracia de nuestro Señor seguimos con la exposición de este maravilloso libro de Génesis. Ha sido bueno, ¿cierto? Ha sido un libro maravilloso. Espero que todos de verdad tengamos una percepción diferente del Génesis, de lo que hemos leído en estos años, más bíblica, más centrada en Cristo, más centrada en Dios, que simplemente relatos aislados del plan de Dios. La semana pasada vimos cómo Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham. El nombre corto o el nombre con que Dios lo conoció a él inicialmente fue Abraham. Y recordemos lo que aprendimos, que Dios lo llamó de una ciudad pagana, que es Ur de los Caldeos, y es decir, Babilonia, como les explicaba, y que Abraham fue un descendiente de Sem. Recuerden que Sem fue uno de los hijos de Noé, y 10 generaciones después es cuando viene Abraham. Entonces viene por el lado de Sem. Vimos cómo este hombre, Abraham, como lo veremos, fue llamado para ser el recipiente de las promesas del pacto. Y no fue el recipiente de cualquier promesa, sino de unas promesas que hacen parte del pacto de Dios con Abraham, que son muy muy importantes en las Sagradas Escrituras. Entonces por eso, pues estos domingos que estaremos mirando estos libros de Génesis, nos vamos a enfocar muchísimo en eso. Ahora este hombre, habiendo recibido estas promesas, estas bendiciones, él debía llevar el estandarte del reino de Dios a partir de ese momento. Finalmente, observamos la semana pasada cómo este llamado de Dios lo hace inicialmente en ese capítulo 12, iniciando el capítulo 12, el verso 1 al 9, haciéndole a Abraham 3 promesas. Aunque todavía no está mencionando la palabra pacto, que eso lo veremos más adelante, pero aquí ya empieza Dios a mostrarle promesas que Dios tiene para Abraham. Una era una promesa física de la tierra, lo explicamos, Canaán. Dios le prometió esa tierra a Abraham. Otra es la promesa de una simiente, es decir, que él tendría descendientes en medio de una restricción, una situación que era muy difícil. Es Sarai, la esposa de Abraham, era estéril, no tenía hijo. Entonces nosotros vemos que ocurre la promesa allí en medio de esa condición. Y vienen también promesas de bendiciones para él y para los contemporáneos de él, para los descendientes. Recordemos también que aprendimos que la motivación que tenía Israel, el pueblo de Israel, empezando por Abraham, más adelante es cuando aparece Jacob, que es el nieto de Abraham, porque Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob. Más adelante él se llamaría Israel, y esa motivación que tendría Israel era reclamar la tierra prometida que Dios les había prometido a partir del tiempo de Abraham.
y ellos debían reclamarla para que esa tierra fuera parte del reino de Dios, donde iba a vivir su pueblo, donde Dios iba a morar, su presencia iba a estar allí en medio de ese pueblo. Hoy, hermanos, vamos a examinar el relato de la primera prueba, llamémoslo así, la primera prueba que pasó a Abraham. Por eso el título del mensaje de hoy es La prueba de hambre sobre la tierra. La prueba de hambre sobre la tierra es la primera prueba que vemos allí en las Sagradas Escrituras. Y claro, ¿por qué digo que es la primera prueba? Porque claramente cuando hay hambre sobre la tierra, cuando hay una condición que está afectando la naturaleza, que está afectando la producción de lo que ocurre en la tierra, vemos que ahí está involucrada la providencia de Dios. Dios es quien por su voluntad soberana, hace llover o no llover. Él trae hambre muchas veces, y no es la primera vez que lo vamos a ver más adelante con la historia de José y su familia, pero vemos aquí que había hambre en la tierra y eso fue una prueba para Abraham. ¿Y por qué una prueba? Porque recordemos que Abraham acababa de recibir las promesas del Señor allí comenzando el capítulo 12 y el Señor le había prometido ¿qué? Una tierra. Y es una tierra que se caracteriza más adelante por ser una tierra donde fluye leche y miel, una tierra que es fértil. Y claro, entonces Abraham tenía eso en su mente. Además, Dios está prometiendo bendiciones para él, bendiciones para la familia y además incluso, como les decía, una descendencia. Entonces es una prueba porque después de que viene de esas promesas, esas bendiciones de Dios, viene hambre en la tierra. Entonces espero que eso ya nos ponga en el contexto de la prueba. Por eso, hermanos, esta prueba de hambre sobre la tierra nos trae varias enseñanzas. Realmente nos trae 5 enseñanzas que son las que vamos a estar mirando el día de hoy con la ayuda del Señor. Estas 5 enseñanzas, y yo quiero que las miremos porque tienen que ver mucho con lo que hemos venido predicando y lo que predicaremos de aquí en adelante. Entonces nos trae varias enseñanzas, y una de esas enseñanzas, o la primera enseñanza que ocurre con esta prueba para Abraham, es que Abraham, cree, y aunque no lo dice implícitamente, él cree que Dios no proveería para sus necesidades en el lugar donde le había pedido que viviera. Porque claro, cuando él toma una acción y toma una decisión, como es lo que nos dice allí la Biblia, si quieren vamos a mirarlo, voy a compartirlo acá. Lo leyó mi hermano Jesús, pero voy a compartir para que vayamos siguiendo un poco este texto. Ahí creo que lo pueden ver. Este es el título del mensaje, la prueba de hambre sobre la tierra. Y este texto de Génesis 12:10, que es donde comenzó la lectura mi hermano Jesús, dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y si ustedes observan con cuidado, uno nota en el texto varias cosas, ¿no? Dios le había dicho a él que tenía que morar en Canaán, y nosotros sabemos los propósitos de que Abraham morara en Canaán. Sin embargo, viene esta situación, esta hambre, y él lo que hace es descender a Egipto para morar allá. Dice, porque era grande el hambre en la tierra. O sea, la prueba no era pequeña, no era cualquier cosa. Claramente no había comida. Donde estaba Abraham no había comida, y él tenía que tomar una decisión. Sin embargo, esto es una prueba de fe, por supuesto, porque Dios, ¿qué le había dicho? Dios le había dicho que tenía que ir. Si ustedes recuerdan ese texto lo estudiamos la semana pasada. En ese texto el Señor le dice allí en Génesis 12:1, le dice a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él ya le estaba indicando a Abraham que tenía que ir a Canaán. Y de hecho, cuando Abraham, leemos ese texto del capítulo 12, del verso 1 al 9,
ahí encontramos que él estaba por los linderos, donde él hace los sacrificios, era por los linderos del sur, del oriente, del este de la tierra prometida. Sin embargo, en esta prueba, él lo primero que hace es, apenas viene el hambre, no vemos una oración a Dios, no vemos un Señor ayúdame, no vemos un Señor confío en ti, si tú me pediste que fuera, porque me dices vete de tu tierra a esta tierra, tú me vas a sostener. No vemos nada de eso. Vemos es una acción en el relato que Moisés nos hace aquí. Y obviamente esta acción involucra que en este punto Abraham, él toma la decisión de irse a un lugar donde aparentemente hay comida, que es Egipto. Entonces la primera enseñanza es esta, que él creyó que Dios no proveería para sus necesidades cuando Dios le había a él revelado su voluntad de que él se fuera a un sitio específico, ¿sí? Donde Dios le pidió que él viviera. Recordemos esto es muy importante, hermanos, porque recordemos, y otra vez lo repito, que Dios llamó a Abraham y le dio esta promesa de esta tierra de Canaán. Dios le prometió esas bendiciones a su descendencia y el Señor le ordena esto. Esa fue una instrucción. Sin embargo, esa actitud de Abraham ante la primera amenaza, que ya lo que lleva es a tomar una acción para proveerle alimento para él y para su esposa, y entonces decide ir en otra dirección diferente al lugar que Dios le había determinado para no morir de hambre. Ahora, ¿qué podemos decir aquí como nosotros como padres de familia? ¿Qué podemos decir? Claro, la preocupación de Abraham era legítima. Porque por supuesto si nosotros nos damos cuenta que hay una gran necesidad y ahí no hay comida, pues tenemos que preocuparnos porque van a comer nuestros seres amados. Entonces la preocupación de Abraham era legítima. Aquí no estoy diciendo eso porque que no era legítima, sino era legítima. Lo que pasa aquí, incluso en el comentario de Calvino, que es uno de los comentarios que he estado consultando, él lo ve de esta manera. Él argumenta que Abraham no perdió su gran objetivo establecido por Dios de ir a la tierra de Canaán, sino que pues por la situación le tocó moverse temporalmente hacia Egipto. Pero nosotros, sin embargo, a pesar de ese comentario de Calvino, nosotros, como lo veremos en varios episodios de la vida de Abraham más adelante, vamos a ver que Abraham no tuvo solo este momento de debilidad de fe, sino más adelante tiene otros momentos de debilidad de fe y vemos también momentos donde él es fortalecido en su fe, y eso es bien importante, que veamos eso en Abraham, ¿sí? Y aquí en este caso no vemos que él realmente se vea como creyendo que Dios va a proveer en la tierra que él le prometió para sus necesidades. Ahora, haciendo una reflexión teológica, hermanos, de esta primera enseñanza, podemos concluir que así también para nosotros, cuán fácilmente es desviarnos del llamado que nos hace el Señor ante la primera prueba. Dios nos dice su voluntad en la palabra, nos dice, mira, tienes que buscar mi nombre, tienes que glorificar mi nombre, predicar el evangelio, enseñar la palabra, de hacer discípulos, vivir de acuerdo a mi voluntad. Y nosotros cuántas veces dejamos de hacer la voluntad y de creer en el Señor ante la primera prueba. O sea, llega alguna prueba en nuestra vida y ya nosotros tomamos de una vez decisiones. No, ni siquiera oramos al Señor, ni siquiera le estamos diciendo, Señor, tu voluntad es esta, tu voluntad es que esté haciendo esto, ayúdame en medio de esta prueba, provéeme en medio de esta prueba, sino que tomamos ya decisiones. Entonces esta decisión de Abraham de ir a Egipto traería otros pecados porque, claro, cuando uno dice, él tomó la decisión correcta, claro, es válida y es legítima la preocupación de Abraham, pero al ir a Egipto, esto trajo un desenlace de varios pecados, ¿sí? Hay unos pecados que vamos a ver ahorita enseguida, y hay un pecado más grande y una situación más complicada que veremos más adelante en la vida de Abraham y de Sara, que tiene que ver con una sierva que ellos llevaron de Egipto. La sierva se llama Agar. Entonces esa ida a Egipto y estas situaciones, estas acciones van a desembocar en otras cosas más adelante
y ahora en lo que vamos a leer, que son cosas mucho pecaminosas delante de Dios por esa decisión que tomó Abraham. Entonces la primera enseñanza. La primera enseñanza, hermano. Nosotros debemos esperar en Dios, debemos pensar que Dios primeramente nos va a proveer una vez nos ha revelado su voluntad o nos ha iluminado su voluntad en la palabra. Creamos que Él puede proveer. Él puede proveer recursos, Él puede proveer la salud, Él puede proveer lo que necesitamos. Nosotros no tenemos simplemente que hacerlo de Jonás, coger un barco e irnos al sentido contrario a donde Dios quiere que nosotros estemos. En segundo lugar, hermanos, esta prueba de hambre sobre la tierra nos trae una segunda enseñanza en esta prueba para Abraham, porque él, entonces, en el desenlace que nosotros vamos a ver, él ahora pone su confianza no en Dios otra vez, estando en Egipto, sino en sus propias mentiras. Y eso es lo que vamos a ver en este versículo que viene a continuación. Entonces dice el versículo capítulo 12, versos 11 y 12, que leyó mi hermano Jesús, dice: y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, o sea, él ya iba camino a Egipto porque pues no había comida en la tierra. Entonces le dijo a su esposa, le dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Él se quedó meditando, Abraham se quedó meditando y dijo: y mi mujer es como bonita, ¿no? O sea, a mí me pasa con frecuencia, hermanos, pero Abraham se quedó meditando en eso y él dice: y cuando te vean los egipcios, porque seguramente Abraham comprendía cómo reaccionaban estas naciones paganas frente a la belleza, querían de una vez esclavizar a las mujeres, llevarlas como prostituirlas, llevarlas, digamos, para que fueran, digamos, concubinas del rey. Eso era muy común. Entonces, ¿el qué dice? Dice: cuando me vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí. O sea, la conclusión a la que llega Abraham es que apenas vieron la belleza de Sara, Sara era muy hermosa, dice: me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Entonces la primera conclusión que él llega a hacer, entonces empieza a encontrar un obstáculo. Y el obstáculo es que su mujer es muy bonita. Claro, Sara tiene 60 años. Y bueno, ellos vivieron después de más de 100 y pico años cada uno. Imagino que estaba en una etapa de madurez Sara. Y algunos comentaristas dicen que era hermosa todavía porque no tenía hijos. Y bueno, cosas de ese estilo. Pero era hermosa. Y aparentemente en comparación con las mujeres egipcias, Sara era una mujer muy, muy hermosa. Y entonces por eso Abraham se preocupa. Dice: mire, aquí lo que va a ocurrir es que me van a matar. Entonces él propone una idea. Y esta idea es su segundo pecado. Porque él dice aquí en esta prueba, que es la prueba del hambre, le dice: ahora pues, di que eres mi hermana. Di que eres mi hermana, le dice a Sara, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces, esta parte es dura, digamos, esta parte de la palabra, porque aquí lo que estamos viendo es una mentira. Es una mentira. Ustedes saben, mis hermanos, y lo sabemos porque hemos estudiado las Sagradas Escrituras, que la palabra de Dios es muy enfática ante lo pecaminoso que es la mentira. Y es muy enfática porque parte del mismo origen de la mentira. Y parte de la caída en el Edén, donde todo lo que hizo el enemigo, el diablo, para buscar destruir la obra de Dios, fue a través de mentiras. Y cómo es que la mentira lo hace a Satanás el padre de mentira. Y el Señor Jesús señala en su palabra que muchos son hijos de su padre el diablo porque mienten. Entonces la palabra de Dios es enfática frente a la mentira. Además es enfática, pero también la mentira va contra el carácter santo de Dios. El carácter santo de Dios. Ahora el hermano Kevin estaba hablando de eso, de lo que llamamos las mentiras piadosas. Me llamó mucho la atención, estábamos muy sincronizados en esto. Pero Dios abomina la mentira porque su carácter es santo. El carácter de Dios es santo. Miren este texto. Este texto lo conocemos, por supuesto. Es primera de Juan 1:5, donde el apóstol Juan nos señala
este carácter santo de Dios. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y mire, a mí me llama mucho la atención este verso, hermanos, es porque lo que está diciendo el apóstol Juan es que ese es el mensaje. ¿El mensaje cuál es? Dios es santo. Dios es luz. No hay tinieblas en Dios. No hay ninguna tinieblas en Dios. Y bueno, y también lo expresa David aquí en el Salmo 51:6. Dice David hablando de su propio pecado, ahora que estamos hablando del arrepentimiento. David dice, he aquí, tú amas, le dice a Dios en su oración, tú amas la verdad en lo íntimo. Y bueno, hay decenas de textos que nos enseñan, hermanos, que Dios ama la verdad, que Dios abomina la mentira. Sin embargo, Abraham, al tomar la decisión de ir a Egipto, ahora toma otra decisión, y es la de decir una mentira. Aunque nosotros sabemos que por la escritura que en verdad Sarai era medio hermana. Ella era medio hermana, o sea, no lo olvidemos bien. Les voy a mostrar un texto que confirma que Sara era media hermana de Abraham. Está en Génesis 20:12. Dice acá, y a la verdad también es mi hermana, está hablando Abraham. Dice, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. O sea, Abraham se había casado con una hermana que era por parte del papá, o sea, y era Sarai. Entonces esto es bien interesante porque aunque era verdad, hermano, yo les digo una cosa y ojalá lo estén escuchando todos. Una verdad a medias siempre será una mentira completa. Una verdad a medias siempre será una mentira completa. ¿Por qué? Porque Sara era su esposa. Sara era su mujer. Claramente la intención de Abraham aquí era engañar a Faraón, era engañar a los egipcios, obviamente buscando que no le pasase a él nada, que no le pasara nada en cuanto a su vida, que no fuera a correr peligro. Entonces nosotros lo que vemos aquí es una mentira. Otra vez lo repito, una verdad a medias siempre es una mentira completa, hermanos. Entonces él debió decir la verdad. ¿Y qué? Y confiar en el Señor, en que el Señor lo protegería en Egipto, ¿sí? Su vida de cualquier peligro. Él debió hacer eso. Debió decir, pues esta situación es real, me pueden matar por mi esposa, pero debió confiar en el Señor. Pero no vemos eso, vemos de una vez una acción, una decisión de Abraham. Hermanos, la mentira es un pecado muy serio. Todos caemos en ese pecado y es un pecado que tenemos que huir porque es el pecado donde el padre de mentira, el padre de ese pecado es Satanás, es el diablo. Pero cuando nosotros, hermanos, elegimos, en lugar de confiar al Señor, en el Señor, elegimos la mentira, hay un doble pecado allí. Porque no solamente elegimos faltar a la verdad, sino al mismo tiempo estamos dejando a un lado la confianza que tenemos en Dios. O sea, es un problema de fe, es un pecado que tiene que ver con nuestra fe. Entonces debemos tener mucho cuidado haciendo reflexión de esto que hizo Abraham. No podemos justificarlo. No podemos decir es que en Abraham Dios iba a hacer un pacto con Dios y no es perfecto Abraham. No. A mí un comentarista que busque o trate de dejar el nombre de Abraham aquí en alto me parece que es errado. No vamos a llegar al límite de condenar a Abraham, pero sí vemos debilidad en su fe, en su confianza en el Señor. Y nosotros como creyentes debemos buscar no caer en esas faltas. Y si caemos, buscar a nuestro Señor para que nos perdone. Ahora hablábamos del arrepentimiento. Quiero mostrarles lo que dice Calvino en su comentario sobre este tema. Él dice, no se puede negar la falta especial. Él dice, no se puede negar la falta. No se puede tapar los ojos y decir, Abraham no cometió un pecado, no hubo una falta. Dice, a saber que él, temblando porque tenía miedo de que lo mataran, ante la proximidad de la muerte, no confió el asunto del peligro a Dios, sino que de traicionar pecaminosamente la modestia de su esposa. Y el pecado es muy grave, ya lo vamos a mirar más adelante.
Y tiene mucha implicaciones en todo lo que hemos venido exponiendo, pero yo quiero que veamos esta segunda enseñanza hasta ese punto, hasta ese momento. Una tercera enseñanza, hermanos, que encontramos en esta prueba de hambre sobre la tierra, en tercer lugar ya en esta prueba de Abraham, es que Abraham expuso el plan de Dios a la contaminación humana. Él expone el plan de Dios. Recuerden que hemos venido hablando del plan de Dios desde el principio del Génesis, donde Dios creó a Adán y Eva, donde los puso en el huerto del Edén, donde Dios les manifestó cuál era el propósito que Él tenía allí, haciendo un pacto de obras con el hombre, y que les dijo que los iba a bendecir, porque les dijo que ellos debían fructificar y multiplicarse en la tierra para extender la imagen de Dios sobre toda la tierra, debían gobernar, deberían sojuzgar. Lo mismo hace Dios otra vez después con Noé, aun cuando el hombre, Adán y Eva, cayeron en pecado, aun cuando el hombre se quiso rebelar en Babel, Dios hace lo mismo con Abraham después. Entonces lo bendice y le dice que su descendencia será grande y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces el propósito de Dios, el plan de Dios, cuando en Génesis 3:15 está hablando que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y estamos hablando ya lo hemos visto, de lo que haría el Mesías, el Cristo, finalmente el objetivo final de la promesa, que es el advenimiento del Mesías. Entonces nosotros vemos que ese es el plan de Dios, de enviar un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Claro, Él lo estaba haciendo a través de Adán y Eva, luego viene por la descendencia de Set, luego viene por Noé, viene por la descendencia de Sem, luego ahora viene por la descendencia de Abraham. Entonces Sara era muy importante para este plan, porque el vientre de Sara, que todavía ella no había concebido bebés y no podía concebir porque era estéril, era de donde iba a nacer uno del cual iba a venir la descendencia del Mesías, nada más y nada menos. Entonces cuando Abraham hace esto, de poner en riesgo a su esposa, y esto es muy delicado, hermanos, sabemos que entonces se pone en riesgo ese plan de Dios, donde Dios traería del vientre de Sarai el cumplimiento de la promesa del Mesías, la simiente de la mujer, porque el Mesías vendría del linaje de sus descendientes. Sin embargo, con la mentira de Abraham, su esposa Sarai sería expuesta, pues su vientre podría ser contaminado por ese rey egipcio. Cuando Sara es llevada donde el rey de Egipto, no es llevada para pasar unas vacaciones, hermanos. Allí es llevada porque seguramente la iban a someter a una situación complicada. Y entonces yo quiero compartir esto, aquí otro comentario que hace también Calvino, aquí. Entonces dice acá, y aunque después da la excusa de que no mintió, ni fingió nada falso, está hablando de Abraham, en esto ciertamente fue muy culpable. Abraham fue culpable, que no fue por su cuidado que su esposa no fuera prostituida. Es decir, él expuso a Sara a que fuera prostituida al decir que no era su esposa, porque claro, cuando dijo que era su hermana, pues ellos la vieron tan hermosa que lo que pensaron fue llevarla al faraón. Mire lo que dice en el Génesis 12, 14 al 15. Allí dice: y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de faraón. Imagínense, fue llevada a casa de faraón. Entonces lo que dice Calvino es cierto. Él estaba exponiendo a su esposa, ¿sí?, a que fuera prostituida como una concubina del rey. Entonces eso fue algo terrible, porque claro, uno lo puede ver materialmente y puede decir, bueno, sí, él estaba salvando su vida y la vida de su esposa, pero era una conjetura que él tenía. Él pensaba que eso era lo que le iba a pasar a él si él no decía esta mentira. Entonces, nosotros, hermanos, por eso alcanzamos a comprender la felicidad del rey de Egipto y de sus sirvientes, al llenar a Abraham de regalos. Cuando nosotros leímos ahorita la palabra, lo que vimos fue eso, ¿no?
Dice allí en Génesis 2:15, y entonces hizo bien a Abraham por causa de ella. O sea, por causa de Sarai, Abraham recibió unos beneficios. Dice, él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, entre ellos siervos y siervas. O sea, este faraón le estaba dando esclavos, le estaba dando personas servidumbre, criadas, asnas y camellos. Por eso les decía que cuando lo miremos, no lo quiero mirar hoy, pero cuando lo miremos más adelante, el impacto que tiene Agar en la vida, en el hogar de Abraham y Sara es importante. Y aquí es donde vemos de dónde viene Agar. Fueron los siervos, los criados y criadas que el rey le dio como regalo por creer que la mujer que él llevaba, que era Sara, iba a ser una mujer para él, para el rey. Y porque era muy hermosa. Entonces, cuando uno ve estos beneficios, claramente dice, está mal lo que hizo Abraham, está mal porque expuso el plan a la contaminación del hombre, el plan de Dios. Y obviamente a Abraham en esta situación se beneficia mucho. Entonces, bueno, nosotros, como yo les decía, en la Biblia encontramos recuentos de Moisés y de los diferentes autores y no encontramos todo el detalle, ni todo el recuento secuencial, pero sí nos dice cosas importantes como estas, para que comprendamos la historia, porque después, más adelante, cuando Sara no tiene hijos y ella toma otra decisión, que la miraremos más adelante, igual equivocada, de que tuvieran un hijo por el lado de Agar, vienen grandes consecuencias para la humanidad por el lado de Ismael. Entonces vemos cómo ocurren las cosas. Bueno, aquí vamos entonces con la siguiente y la cuarta enseñanza. Entonces dice la palabra allí, la cuarta enseñanza con la prueba de Abraham, es que esta prueba y esta actitud de Abraham provoca la acción de Dios para continuar su plan redentor. Esa es la cuarta enseñanza. Dios actúa. Es decir, Dios no, él sí entra y entra en escena de manera inmediata. Voy a compartir aquí el texto. Es el 16. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Bueno, alguno me dirá, uy, porque de pronto cuando uno lee esta palabra descontextualizada del propósito de Dios, de traer el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, a la tierra a través de la simiente de la mujer, nosotros descontextualizamos, ¿no? Por eso le pasa mucho a los que son dispensacionalistas. Ellos difícilmente estas historias las pueden conectar, porque ellos no tienen el hilo conductor de todo lo que hemos aprendido en esta enseñanza de Génesis. Entonces aquí vemos por qué Dios fue tan rotundo. Y dice que Dios aquí envía a la casa, y hirió no solo a la casa, sino a Faraón. Dice, hirió a Faraón, al mismo rey lo hiere, y a la casa con grandes plagas. ¿Y cuál fue la causa? Sarai, mujer de Abraham. Y no es porque Dios dijera, no, olvídese, yo no voy a dejar que eso le pase a Sara porque me parece que es un matrimonio hermoso, o miren, no, lo que pasa es que aquí ellos fueron mis llamados. No es eso. Dios tiene un propósito de que Sarai pueda tener un hijo, y ese hijo es Isaac. Por eso él no podía permitir que ella fuera prostituida, fuera violada por un rey, y pudiera venir de esa descendencia de Sara, venir un hijo de un pagano, de un impío, y pueda pasar esa situación. Todo eso es bien interesante, hermanos, porque nos muestra la acción de Dios. Dios es soberano, hermanos. Siempre Él va a poner por el camino su propio plan y va a lograr sus propósitos en todo lo que haga. Y lo logró finalmente con nuestro Señor Jesucristo, aunque estas situaciones pasaron. Ahora, la historia continúa y nos viene la quinta y última enseñanza, ¿sí? La última enseñanza que encontramos en esta prueba del hambre sobre la tierra, ¿sí? Es que Abraham hizo que un incrédulo lo exhortara por su necedad. Y esta parte es bastante triste, hermanos, porque finalmente el que exhortó el que exhortó a Abraham no fue otro creyente, sino fue un incrédulo, fue un impío.
Entonces dice la palabra del 17 al 20, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Y esto nos indica que el rey de Egipto no la tomó por mujer. Es decir, ella permaneció con su honor, permaneció intacta. Entonces, pero él por eso le advierte, le dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué dijiste esto que eres mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, toma a tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, no le quitó lo que le había dado, eh, pues tuvo misericordia a este rey. Pero lo triste, hermanos, es la actitud de este rey que nos sorprende. Porque al recibir el juicio de Dios, a través de estas grandes plagas que cayeron sobre él y cayeron sobre su casa, él reacciona y comprende el riesgo en que estaba al querer tomar a Sarai, la mujer de Abraham. Y él sabe que Dios es el que le envió las plagas, un impío. Es triste ver cómo un pagano le tiene que reprender a un hombre de Dios, a Abraham, por sus actos. Y en la pregunta que hace Abraham, está implícito. Dice, ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? Allí, hermanos, se puede observar que los temores que tenía Abraham de que iban a matar eran infundados. Porque el mismo rey le está diciendo, ¿tú por qué no me declaraste que era tu mujer? La falta de fe de Abraham en la protección de Dios se hace evidente con las palabras del rey. Pues la reacción del rey no fue violenta. No los mandó matar, aunque podría haberlo hecho por sus mentiras. Él los deja ir, inclusive los deja ir con todo. Dice al final de este texto, ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y dice al final que lo dejó ir con todo lo que tenía. Es muy triste, hermanos, tener que llegar a estas circunstancias. Cuando un impío nos reprende por haber hecho el mal. Es triste que un pagano nos diga a nosotros cosas como, ¿no se supone que tú eres cristiano? ¿No que eres cristiano? Entonces, ¿por qué haces esto o aquello? Qué triste es eso. Eso es muy triste, hermanos, porque muestra un grado de que nosotros no estamos dando el testimonio que deberíamos de nuestro Señor, y otros, incluso impíos, sí pueden ver que las cosas que hacemos no están bien y que según lo que proclamamos nosotros estamos equivocados. Sin embargo, hermanos, en este relato, que a pesar del pecado de Abraham, Dios lo protege. Vemos que a pesar del pecado de Abraham, Dios lo protege. Porque no solo es que el rey simplemente lo dejó ir y tuvo bondad. Aquí Dios es bueno. Y Dios es bueno con sus siervos. Dios lo protege. Porque también nosotros creemos, y lo vemos en la Biblia, creemos en la intervención de Dios. Dios intervino allí para que a Sara no le pasara nada. Dios interviene también para que no mate a Abraham, este rey, sino que aún lo deje ir con todas las cosas que le había regalado. ¿Y la razón cuál es? Porque todo viene de la gracia, hermanos. No es porque Abraham fuera un gran hombre, un gran sujeto, que Dios lo escoge. No es porque él fuera un hombre santo, un hombre que... No es por eso. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama de un pueblo pagano. Y Dios lo llama para transformarlo, para cambiarlo a él. Así es como Dios nos llamó a nosotros. Él no nos llamó a nosotros, hermanos, porque nosotros tuviéramos méritos. Si usted cree eso, hermanos, pues me da mucha pena tener que darle esta información. Dios no lo llamó a usted por sus méritos o porque usted creyera que usted tiene cosas grandes bendiciones, bondades, grandes habilidades, grandes competencias. No, hermanos, Dios lo llamó a pesar de su pecado. Dios me llamó a mí, al cristianismo, al ministerio, a creer en Él, a pesar de mi pecado, como lo explicaba esta mañana
nuestro hermano Kevin en la enseñanza de la escuela dominical. Entonces vemos aquí la protección de Dios, porque Dios sí protege a sus siervos. Y yo quiero compartir un texto bien bonito que nos puede ilustrar. Más esto está en el Salmo 105. El verso 12 al 15 dice: Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Ese es Dios. Dios no consiente que a sus siervos los agravien. Dice: y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces Dios interviene, hermanos. Dios interviene porque Dios es bueno, Dios es soberano, y en su misericordia Él le pasa muchas a Abraham, que vamos a mirar. Apenas estamos conociendo a Abraham y a Sara en esta predicación del Génesis. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces, pero esto que estamos leyendo nos anima a nosotros a comprender más las Sagradas Escrituras. No podemos olvidarnos del contexto de esta palabra. No podemos olvidar el plan eterno de nuestro Señor. Dios hizo su promesa que se comenzó a revelar desde Génesis 3:15. Promesa del advenimiento de Jesús, del Mesías, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham. Por esto no podía permitir que Sarai fuese violada y que la descendencia que vendría sobre ella fuese una descendencia corrupta. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, para los que tienen curiosidad, nos lo muestra en Gálatas. De antemano les digo que mi propósito después de terminar Génesis, que nos faltan muchos domingos, es predicar Gálatas, predicar el libro de Gálatas. Pero quiero mostrarles lo que dice el apóstol Pablo sobre Abraham y la promesa en estos versos. Gálatas 3 del 16 al 17 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Sí? Creo que se los expliqué en la semana pasada. Esas bendiciones, promesas fueron para Abraham y su descendencia y su simiente. Miren lo que dice Pablo. No dice a las simientes o a los descendientes, como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, lo que dice Pablo al final nos deja a nosotros con un entendimiento claro de esto. A tu simiente, la cual es Cristo. ¿Está Cristo presente en este texto? La respuesta es sí, hermanos. Sí. Dios protegiendo, Dios mostrando cuál es su voluntad para que finalmente se logre su plan redentor. Entonces, si estaba algún hermano preguntándose dónde está Jesucristo en este relato, el hermano Félix nos está predicando un sermón muy moral, muy ético. Ahí está, hermanos. Ahí está la respuesta. Jesús está en todo el relato. Está en la base, está en el contexto, está en la promesa de Dios y su desarrollo en la historia de la redención. Sí, hermanos, la simiente de Abraham es Cristo. Por esto Dios interviene en el momento justo para conservar ileso el honor de Sarai. No nos olvidemos de la importancia de la promesa, que finalmente se cumplió en verdad, con el advenimiento de nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nos salvó de nuestros pecados, una vez nos regeneró y tuvimos fe y arrepentimiento dada por Él. Hermanos, nosotros hemos creído en Él, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Nosotros somos esos herederos de la promesa, usted y yo. La iglesia que por siglos ha creído en el Señor, somos los herederos. Quiero compartir este texto más adelante allí en Gálatas 3. El apóstol dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois en Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No lo dude, hermanos, la conexión que hay en toda la historia de Abraham y los eventos que ocurrieron en la vida de Abraham con la vida cristiana suya y la vida cristiana de la iglesia. Lo dice allí muy claramente. Dice: todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Usted y yo, hermano, usted y yo, hermana, somos uno en Cristo. Y por eso, como somos uno, somos linaje, somos descendencia de Abraham y somos herederos
de la promesa. Esto es bien y bonito entenderlo porque nos ayuda a nosotros a ver la dimensión de la Escritura y a ver el propósito maravilloso de Dios con todo esto. Nunca olvidemos este mensaje, hermanos, porque este mensaje nos ayuda a comprender por qué cuando Cristo viene, Él viene predicando lo que nos explicaba nuestro hermano Kevin, que también lo explicó nuestro hermano Raymond. Él viene predicando el mensaje del reino. Es la primera acción que Dios, que Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre, que Dios mismo hecho hombre, hace en el ministerio. Predicar el evangelio del reino. Es decir, el Mesías prometido, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham. Él inaugura el reino en la tierra, estableciendo un mensaje claro. Y aquí lo vemos en este texto. Lo quiero compartir, lo dijo nuestro hermano Kevin. Está en Marcos 1. En Marcos 1.1 nos dice que es el evangelio, el mensaje del evangelio. Y Marcos 1.14-15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, las buenas noticias del reino de Dios, y diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se ha cumplido? En que Él vino a predicar y a llevar en Él mismo la culpa de los pecados de su pueblo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed del evangelio. Entonces, vemos la conexión con Sara, vemos la conexión con la defensa que Dios hace de Sara, vemos la conexión con el propósito eterno de Dios de Génesis 3.15. La respuesta es sí. Debemos alabar a nuestro Señor porque Él cuida de su plan, en el cual nosotros hemos sido integrados, hemos sido involucrados en el llamado que nos ha hecho. Gloria al Señor, porque todo este plan que duró siglos se ha concretado. Gloria al Señor, porque este plan no se arruinó por los pecados del hombre, no se arruinó por los planes del hombre, ni por las acciones de los reyes, porque Dios es soberano y finalmente cumplió su propósito de darnos un Salvador que llevaría nuestros pecados. Si usted, hermano, hermana, escuchan, que esto los anime, los fortalezca. Y si usted es una persona de los que está aquí, que todavía no ha entendido que usted debe arrepentirse y creer en el evangelio para entrar en ese reino establecido por ese Mesías prometido, es el tiempo de empezar a considerarlo, de pedirle a Dios ayuda para que se arrepienta, de pedirle fe a Dios para que crea, para que busque de ese Mesías, de ese Jesús que es nuestro Señor y Salvador. Amado Padre, te damos infinitas gracias por esta maravillosa palabra que nos enseñas hoy aquí en Génesis capítulo 12. Señor, gracias por mostrarnos las conexiones, Señor, con tus propósitos eternos. Gracias por enseñarnos de esta manera tan especial tu palabra. Señor, gracias porque nos llenas de vitalidad, de ánimo para seguir predicando el evangelio del reino, para seguir extendiendo la palabra a través de toda la tierra. Señor, anima a mis hermanos. Anímame a mí. Anima a mi hermano Raymond, a mi hermano Kevin. Dale la salud a mi hermano Raymond. Dame la salud a mí. Bendice a tu iglesia y levanta hombres que siguen llevando el trabajo del evangelio. Mujeres que enseñen a mujeres y a niños, enseñen el mensaje del evangelio que está aquí, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por esta predicación, por la enseñanza que nos has dado, porque eres tú quien nos enseña en Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bien, hermanos, que